Ya, perfecto. Perfecto. Buenos días a todos. Damos inicio a la clase de hoy. 17 de junio ya. Cuarta semana. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Cuarta semana, ¿no? Cuarta semana. Y nos quedamos el día jueves para entrar al tema ya propiamente a la demanda. Estuvimos en los preliminares por la presencia de la conciliación, del procedimiento de conciliación extrajudicial obligatorio para todo aquello que es disponible, que ya es todo un tema, y vamos a entrar a la demanda como primer acto del proceso declarativo, ¿no? Decíamos que no hay proceso sin demanda, ¿no? Sí, pero tenemos que hacer algunas precisiones sobre esta palabra demanda, ¿no? Esta palabra demanda, o sea, el acto introductorio del proceso. Es el nombre que recibe en el ordenamiento peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos modelos respecto de este acto de inicio del proceso. Uno es el modelo nuestro, el más antiguo, el que se reconduce a los tiempos del proceso extraordinario romano justinianeo y que es el que se va a seguir en el derecho canónico y en el derecho medieval, dependiendo del área geográfica, ¿no? Pero digamos el proceso que suele llamarse romano canónico, que es el modelo del libelo. El libelo, ¿qué es el libelo? Es algo que comienza a esbozarse y a plasmarse en este proceso extraordinario romano, que consiste justamente en un acto dirigido al juez, acto escrito dirigido directamente al juez. Algo que para nosotros es consustancial, ¿no? Uno no se dirige a la contraparte, se dirige al juez, ¿no? Y acto escrito dirigido al juez. ¿Y por qué? Porque el primero, ¿no? Que entra en escena, aparte del que toma la iniciativa, que es el que llamamos el demandante, pues se dirige al juez, que es el único que puede llamar en cuanto a autoridad al demandado. Esto es lo que suele llamarse la vocatio in jus, hacer la vocatio, ¿no? El llamamiento al demandado. Para nosotros esto no requiere mayor explicación, pero hay que tenerlo muy presente, que no es el único modelo. Hay otros modelos, y entre ellos el modelo opuesto, el modelo del derecho francés, que se va a gestar, que casi es un retorno al proceso primigenio romano, porque en el proceso primigenio romano, el más antiguo y el formulario era el demandante que llevaba al demandado ante el pretor, no lo llevaba ante el pretor, o sea, la vocatio in jus, llevarlo ante la autoridad, la hacía el propio demandante, el propio actor. Que esta es la esencia del otro modelo contrastante, que es el modelo de Francia, que luego se baja, es un retorno a lo antiguo, en el viejo régimen, y que luego, esto es el que se plasma en el Código Napoleónico de 1806, y de ahí se irradia un poco a toda la Europa que viene sometida, ¿no? Sometida por las fuerzas napoleónicas a la legislación napoleónica, ¿no? Porque Napoleón impuso, así como paso a paso que iba conquistando territorios, pues siguen poniendo sus códigos que estuvieron vigentes en diversas áreas, ¿no? de influencia francesa, y que luego tras la restauración no se regresa a lo antiguo en la gran mayoría, ¿no? En la gran mayoría de ordenamientos, el caso de Italia, por ejemplo, no regresan a lo que tenían, sino que se dan nuevas codificaciones de cada estado, ¿no? Pero con notable influencia francesa.
Y entre ellos está este aspecto, ¿no?, de que la demanda no es un acto dirigido al juez, el acto inicial del proceso, ¿no? No es un acto dirigido al juez, sino dirigido al demandado. La demanda como acto introductorio del proceso, se dirige al demandado y es el propio demandante quien hace la vocatio in ius, quien lo convoca ante el juez. Y esto, la demanda, por lo tanto, este acto, que para nosotros, este acto introductorio, primero lo conoce el demandado, que viene notificado con la intervención de un oficial judicial, pero es acto del propio demandante, del propio actor, pues se le pone en conocimiento y luego se deposita, se presenta ante el órgano jurisdiccional. Entonces, el primero que conoce la demanda es el demandado. En nuestro modelo, el primero que conoce, de tomar, ¿no?, de llegada, ¿no?, de recepción, es el juez, ¿no? Y esto tiene, pues, enorme trascendencia, ¿no? Enorme trascendencia, y hay que tenerlo muy en cuenta, porque sobre todo en las codificaciones de corte francés, pues se parte de esta idea, incluso con repercusiones en el derecho sustancial. Por ejemplo, toda la temática de la prescripción y de la interrupción de la prescripción tiene que hacer cuentas con esto, ¿no? Cuando nuestro Código Civil dice que se interrumpe la prescripción con la citación con la demanda, que es algo tradicional, por cierto, y que tiene una larga explicación, también tiene que hacer cuentas, ¿no? Tiene que hacer cuentas. Citación con la demanda significa cuando el demandado toma conocimiento de la demanda, ¿no?, que en los ordenamientos en donde se procede así, si primero el demandado conoce la demanda, pues eso está en la esfera de, digamos, de acción del propio demandante. El demandante tiene el control sobre cuándo la demanda es conocida por el demandado, porque es su propio acto, ¿no?, es su propia obra, cosa que no ocurre en el ordenamiento peruano, en donde uno presenta la demanda y, como vamos a ver, pues tiene que prender a una velita al santo de su preferencia para ver si esta demanda pues pasa, y finalmente se procede a ponerle en conocimiento la demanda al demandado, y a veces puede pasar mucho tiempo, muchísimo tiempo, y entonces está fuera de su control, y eso es lo que ha provocado las reacciones, ¿no?, las reacciones de muchos, decir, no, la prescripción no debe interrumpirse con la notificación de la demanda, cuando el demandado toma conocimiento de la demanda, no, desde que se presenta la demanda. Bueno, eso altera, de eso hablaremos, ¿no? Pero digamos, uno tiene que hacer cuentas, ¿no? Tiene que hacer cuentas con el modelo de acto introductorio del proceso, que hay que tenerlo muy presente. Nosotros estamos afiliados al modelo tradicional. Si ustedes son curiosos, pueden ir a ver lo más original del modelo que está en el Código de Derecho Canónico, ¿no?, en donde inclusive todavía se le llama libelo, porque el libelo significa librito, ¿no? O sea, es el acto escrito, pero no es el hecho de que sea escrito, también es escrito en el modelo francés. Cuando digo el modelo francés, es el modelo de la citación, es el modelo de la asignación, le llaman ellos los franceses, en donde pues es un acto del demandante, pero que va dirigido al demandado, que cita al demandado ante el juez. O sea, el que cita al demandado ante el juez es el propio demandante y no el órgano judicial. En cambio, el modelo basado en la autoridad, basado en que me voy primero al juez, es solamente el juez puede hacer el llamamiento al demandado, ¿no?, con las consecuencias que eso trae, ¿no? Trae, si es que no se responde al llamado de la autoridad, Y por tanto, bueno, vayan a ver, se llama libelo convenciones, ¿no? El libelo todavía se llama la demanda, el libelo es decir demanda dirigida al juez, ¿no? En Italia,
Estos datos simplemente que, para que tengan en cuenta, existen dos formas, dos actos introductorios. Uno es el tradicional de corte francés, que le llaman citación, se le llama la citación, es el acto solemne, el acto formal, se llama citación porque la esencia es esta citación que hace el propio actor al demandado para que vaya al juez, ¿no? Esta cosa del demandante. Pero existe otro que se parece al libelo, ¿no? Que es tal cual, el nuestro, que se le llama el recurso. Para los italianos, la palabra recurso, ¿no?, significa escrito dirigido al juez, directamente al juez, ¿no?, en general. Por eso el recurso de casación se llama recurso de casación. Se llama recurso de casación porque se dirige a la Corte de Casación. O sea, uno habla con la Corte de Casación. Y la apelación, por ejemplo, no se le llama recurso de apelación. ¿Por qué? Porque la apelación en el proceso ordinario se introduce con citación, es decir, nuevamente es un acto del apelante que se pone en conocimiento del apelado, que es el otro lado, ¿no? El otro lado, y luego se deposita ante la Corte de Apelación. No hay recurso, hay citación. Entonces, citación es siempre, digamos, que no necesariamente, no necesariamente es del acto introductorio inicial, sino en general, cuando es una obra, ¿no?, del propio actor o el propio sujeto que realiza el acto, llamar a su contraparte al proceso, primera o segunda instancia, ¿no? Eso es más o menos la idea, para que simplemente tomen nota, ¿no? Tomen nota de esto, que esto nos es ajeno, y debe sernos totalmente ajeno, y eso también un legislador sustancial tiene que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando establece los efectos de la demanda, ¿no? Los efectos, en general lo digo así, de la demanda, es el tema que luego desarrollaremos. Muy bien. Profesora, diga. Profesora. Sí. Ricardo pregunta lo siguiente. Profesora, ¿y usted cree que nosotros también deberíamos adoptar el modelo francés o nuestro modelo de demanda? Yo creo que sí. Los colombianos tienen algo parecido. Tienen algo parecido, que lo han introducido hace unos años. Y yo creo que la notificación inicial debería ser a cargo del propio demandante, con intervención de un funcionario que da fe de la realización. Pero para mí, el juez no debería intervenir para nada, ¿no? Para mí. Pero eso es lo que yo pienso, pues, ¿no? No sé qué desastre se produciría en el Perú con eso. Pero yo propendo hacia eso, pero eso es hablar de algo bastante remoto que pase, porque para nosotros es algo tan tradicional, tan metido, lo tenemos tan metido en nuestra mente, que la demanda va a dirigir, que todos los actos de parte van dirigidos, porque todos nuestros actos de parte van dirigidos al juez. El juez es nuestro intermediario, es nuestro conector con la contraparte. No hay comunicación directa entre las partes, siempre es por intermedio del juez. Esa es la esencia del modelo romano canónico. Es la esencia. Y entonces, para hacer unos cambios tan sustanciales habría que pensarlo mucho, ¿no? Muchísimo. Y obviamente a nadie se le ocurre. Nadie se le ocurre en territorio peruano. A nadie. Lo tenemos en nuestro ADN ya metido, ya es parte de nuestro gen. Pero sería interesante estudiar la experiencia colombiana, ¿no? Porque esto implicaría responsabilizar a los abogados. Pero son cambios tan grandes, habría que cambiar todo el Perú. El Perú debe ser cambiado, pero no sé cómo se puede hacer. Pero digamos, por lo menos hay que pensarlo, ¿no? Pero digamos, nuestros vecinitos del norte
Algo, en algo, ¿no? En algo, algo han ensayado. A mí no sé qué respetar garantías mínimas. No, o sea, aquí estamos hablando de qué es mejor. Kiovenda, por ejemplo, que no le gustaba, a Kiovenda no le gustaba la demanda indirecta, porque así la llamaba, ¿no? O sea, él quería reintroducir en general para todos los procesos la demanda al estilo nuestro, que se va dirigida a la autoridad, ¿no? Claro, estaba en línea, ¿no? Estaba en línea. Así es en Austria, ¿no? Porque ellos siguen más pegados al modelo del derecho común y que uno se dirige a la autoridad, a la autoridad. Y es el que hace el llamado, oh, no, la parte libre. ¿Ah? Hay un artículo muy lindo de SATA, ¿no? Sobre la demanda, ¿no? La demanda que donde uno se dirige a la autoridad, oh, que es como un súbdito. Sí, sí, sí. Sobre todo las palabras iniciales, ¿no? Las palabras iniciales. Porque el dirigirse desde el punto de vista de ideología política, ¿no? El dirigirse al juez es un acto de súbdito. El dirigirse, o sea, yo me voy, ay, por favor, señor juez, por favor, señor juez, me voy a la autoridad, ¿no? Es un acto de quien está sometido. En cambio, el dirigirse a mi igual, mi tratamiento de igualitario, yo lo llamo ante el juez un acto de ciudadano, esta palabra exacta, acto de ciudadano, de igual, aunque el otro sea un gigante, un monstruo, ¿no? Pero esto está muy bonito en el territorio de las ideas, pero habría que ver cómo funcionaría y lo último que hay que pensar es complicar lo existente, ¿no? Más bien hay que simplificar lo existente para que funcione algo mejor. Bueno, esta demanda, entonces, por lo tanto, nosotros estamos en lo tradicional. La demanda es un acto, como acto, cuando digo demanda, es el acto de inicio desencadenante de la secuencia llamada proceso. Entonces, esto va dirigido al juez. Lo vamos a ver ahorita cuando veamos el 424. Pero antes de entrar a lo que, cómo se hace, pues tenemos que tener presente, ¿no? Tener presente que nuestro legislador ha reiterado, ¿no? Por el Código del 93 el modelo y lo plasma justamente el 424, ¿no? Y el 424, cuyo texto original es ¿no? Ahí está. Esas rayitas son de la última versión. Pero sí, allá. El 424, texto original, lo primero justamente que decía, ¿no? El requisito de la demanda, atención, se presenta por escrito y contendrá, uno, la designación del juez ante quien se interpone. O sea, esto es, ¿no? La manifestación del modelillo, la designación. Yo me dirijo al juez. De hecho, lo primerito que uno hace, señor juez, todavía no sabemos ni cuál es, pero ese señor juez especializado en lo civil, ¿no? O al juzgado, si uno no quiere, pues, referirse a un sujeto, al sujeto se dirige al órgano propiamente dicho, al juzgado, ¿no? Pero uno normalmente pone por tradición, señor juez, señor juez. Mejor es el juzgado, pues en este caso se le toca una jueza. Claro, sí, en estos tiempos que donde hay que poner, porque yo debo corregir mi diapositiva esa de saludo, ¿no? Porque he puesto feliz, buenos días a todos. Tengo que poner a todas y a todos, ¿no? Yo escribo en castellano, ¿no? Pero no importa, bueno, vamos, ya. Claro, de repente dice señora juez, y yo qué sé si es una señora o es un señor,
Entonces, bueno, mejor lo ponemos neutro y nos dirigimos no al señor juzgado, sino nos dirigimos al juzgado, ¿no? O sea, al juzgado. Pero lo cierto es que uno se dirige al órgano, ¿no? Al órgano. Y lo primerito, como acaban de ver, que dice es que se presenta por escrito, ¿no? Se hace por escrito, o sea, es un acto escrito dirigido al juez. Acto escrito dirigido al juez. Cuando digo juez, es una forma abreviada de decir al órgano jurisdiccional. O sea, entiendan, vamos a, en mi lenguaje hablado, ¿no? Es al órgano, ¿no? Al órgano jurisdiccional, el que sea. Esta es la regla, no hay demanda que esto excluye, si debe hacerse por escrito, excluye la demanda verbal, ¿no? Por lo tanto, bajo las reglas del Código Procesal Civil, lo primerillo es que tiene que tratarse de un acto escrito. Hace excepción el supuesto que ya estaba desde el siglo XIX en un reglamento, que nunca se supo si después del CPC estaba vigente o no, porque estuvo vigente siempre, este reglamento de juzgados de paz, 1840 y algo por ahí, ya ni siquiera salía publicado en ningún lado. Hasta que hace unos años se dio la 29824, que es la Ley de Justicia de Paz, que lo que ha hecho es establecer que las demandas ante los juzgados de paz, a secas, de juzgados de paz, no de juzgado de paz letrado, juzgado de paz a secas, pueden presentarse o por escrito o verbalmente. Y si se hace verbalmente, la parte concurre al órgano, al juzgado de paz, y el secretario levanta un acta, ¿no? Se presentó fulanito y dijo que demanda a fulanito, a menganito, con domicilio en tal lugar, pues se le pone todo la data necesaria que le refiere el demandante. Eso es posible ante los jueces de paz. Por lo tanto, es una excepción, pero no una excepción dentro del código, sino por la ley especial de los jueces de la justicia, se llama justicia de paz. Que no sé qué tanto se practique, que habría que ver, ¿no? Habría que estudiar si eso se hace o no se hace. Antes esto valía para los jueces de paz, cuando regía el reglamento, antes del CPC, ¿no? Regía el reglamento. Yo recuerdo que los juzgados de paz letrado también se podía presentar demandas verbalmente, o sea, me voy y demando, ¿no? Y se levanta un acta. ¿Por qué? Porque se regía el reglamento de los juzgados de paz, a secas, de paz, de un juzgado de paz era en general. Pero esto vigente o no vigente, viene para los juzgados de paz letrados, viene absolutamente eliminado con la entrada en vigencia del Código Procesal Civil. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Civil establece que toda demanda se presenta por escrito, no hay nada, no hay excepciones. Y esto es una rigidez, ¿no? Una rigidez. Sería bueno, es bueno que se haga por escrito, bueno, sí, nuevamente estamos entre lo que podemos escoger, pero lo cierto es que está así. Entonces, la única isla es ante los juzgados de paz en donde sería posible, ¿no?, que se presente verbal, que se formule, ¿no?, verbalmente y se formaliza por escrito en un acta elaborada por el auxiliar jurisdiccional. Esto que toda demanda tiene que hacerse por escrito nos somete en consecuencia a los actos escritos de parte en las reglas previstas en el 130 y 131. Además, desde el punto de vista del contenido, esto ya lo advierto, el artículo 424 impone un contenido que dice que es de la demanda, pero como vamos a analizarlo, en realidad podemos hacer una disección y establecer cuáles son realmente los contenidos preceptivos de este escrito inicial, que algunos son, podríamos llamarlos no
como propiamente de la demanda, sino de otra cosa, y esto lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver, lo esencial de una demanda como acto de inicio del proceso es que identifique quién es el demandante, quién es el demandado, qué cosa se quiere, ¿no? ¿Qué cosa se quiere? Esa sería la demanda, ¿no? La demanda en sentido estricto. Pero lo que prevé el artículo 424 es mucho más que eso. Ahora, el 103, el que se haga por escrito implica pues el sometimiento de la demanda también a estas surrealistas disposiciones del artículo 130 que están vigentes, están allí, ¿eh? Están allí. Y bueno, el 130 nos señala que esto vale para todos los actos escritos de parte. Dice que se presenta el escrito, que se presenta el proceso, se sujeta a las siguientes regulaciones, ¿no? Esto casi me sonroja leerlo, pero no se puede soslayarlo. Esto corresponde obviamente al estado de la técnica del año 91, cuando fue elaborado el código, ¿no? Entonces, dice, es escrito en máquina de escribir u otro medio técnico. Año 91, pues comenzaba los procesadores de texto, las impresoras, pero la forma normal de escribir era escribir no a mano, era con una máquina de escribir, era hace una vez, ahora uno, para encontrar una máquina de escribir, pues tiene que irse a un museo, ¿no? Un museo, y no sé si ahorita, porque yo no salgo de mi casa desde marzo del año pasado, más que a una cuadra, un par de cuadras, no me he acercado siquiera a los juzgados civiles, ¿no? Pero si uno quería ver una máquina de escribir, pues tenía que irse ahí al parque que está al costado del edificio Alzamora, y ahí estaban pegaditos a la pared, ¿no? Unos hombrecitos con una máquina de escribir sobre un banquito, ¿no? Para hacer algunos escritos. Mira, una máquina de escribir, ¿no? O uno lo tiene en su casa, yo ya no tengo una máquina de escribir. Pero esto está pensado para cuando se escribía, ¿no? Se escribía cuando existía la máquina de escribir como modo normal para la redacción de escritos, ¿no? Y aquí lo que está diciendo es algo, al decirnos que es escrito en máquina de escribir u otro medio técnico, está excluyendo la posibilidad de un escrito de parte hecho a mano, ¿no? Eso es lo que está excluyendo, o sea, no es posible un escrito a mano, ni siquiera si es perfectamente con una buena letra, como decía en su momento el código de Banzer, el código de Bolivia, ¿no? Que también tenía una norma similar y que decía que tiene que escribirse a máquina, pero pues si se puede escribir a mano, pero siempre que sea con buena letra, con buena letra. O sea, ningún escrito, ni siquiera uno que tiene una línea podría hacerse a mano. Eso es lo que nos está diciendo. Luego vienen estas cosas grotescas, ¿no? Se mantiene en blanco un espacio de no menos de 3 centímetros en el margen izquierdo y 2 en el derecho. O sea, nos está dando el formato, ¿no? Cuando yo les ponga las reglas, ¿no? Las reglas para sus trabajos escritos, le voy a dar unas reglas formales también, pero van a ser menos formales que estas. Formales de formato, ¿no? De formato. ¿Por qué dice 3 y 2? Porque ese era el formato que tenía el papel sellado. El papel sellado que hasta el año 80 y algo, 88, por ahí, más o menos, era preceptivo en su uso, el papel sello sexto, el que tenía que utilizarse en los escritos judiciales, y que el papel sello sexto era un papel emitido por el Estado, y era una forma, cuando uno compraba este papel, ¿no? El papel sello sexto, papel sellado, estaba pagando un impuesto, ¿no? Que era el impuesto al timbre, pero que ya venía cuando uno compraba, entre comillas, compraba, en realidad estaba pagando un impuesto. Esto lo suprime Alan García,
y en su primer gobierno, no recuerdo si fue 88, 89, por ahí, y entonces pues todos empezaron a presentar escritos ya con cualquier papel, cualquier papel, cualquier dimensión. Entonces es una suerte de reacción a aquello de la época, ¿no? Porque es exactamente, ¿no? Exactamente tenía el papel sellado. Ustedes tienen más o menos el de San Marcos, ¿no? Cuando creo que Fernando existe, ¿no? Un formatito que se usa para las solicitudes. Hay uno horrible y hay otro que tiene unas líneas, ¿o no? Sí, hay uno que tiene unas líneas. O ese creo que es el que usan para los exámenes de fin de carrera, creo. Que tiene unos formatitos, no sé. Pero ese es ni más ni menos el que usan los notarios, solo que ya son emitidos por el Colegio de Notarios. Porque antes los notarios, para formalizar todos sus actos, utilizaban el papel sellado. Y tenía ese formato. Entonces Alan García elimina el impuesto, ¿no? Que es un impuesto, y por lo tanto nos quedamos huérfanos de formato, y cada uno presentaba como sea, pues, como sea. Y entonces esta es la respuesta del código, diciendo que tiene que ser 3 centímetros por acá, 2 centímetros por allá, lo que le va a dar, originalmente en el proyecto decía en A4 todavía, en A4. Y eso le da un número de líneas, pues, un número de líneas. Por eso, a renglón seguido, dice, es redactado por un solo lado y a doble espacio. A doble espacio, ¿por qué? Porque ese era el espacio de las líneas del formatito del papel sellado. O sea, en buena cuenta han reproducido, querían tener otra vez el papel, el formatito del papel sellado, ¿no? ¿Y por qué por un solo lado? En el papel sellado, que era un papel más o menos de la misma calidad, ¿no? Era de la misma calidad que la moneda, es un papel de tela, ¿no? Era una cosa muy, muy, muy resistente. Se podía escribir por ambos lados, pero desde que se usó, pues se usaba cualquier papel, ¿no? Cualquier papel bond, de cualquier peso, le faltó poner el peso, ¿no? Se usaba pues papel bond y con la máquina de escribir se escribía y se traspasaba al otro lado y no se veía nada, se escribía por ambas caras y no se veía nada. Entonces esta es la salida, ¿no? A la supresión del papel sellado. Esa es la ratio, tratar de emular y superar los problemas derivados de la supresión del papel sellado. Entonces, esa es la razón del 1, 2 y 3. ¿Y qué encierra el 1, 2 y 3? ¿No? ¿Cuál es la finalidad del 1, 2 y 3? Es que se pueda entender, ¿no? Que se pueda entender. Es todo, nada más. El inciso 4 ya es inspiración, ¿no? de los que hicieron este glorioso artículo, ¿no? Cada interesado numerará correlativamente sus escritos. Por eso cuando si alguno de ustedes ya practica, ustedes están en tercer año todavía, ¿no? Pero Fernando que está de sexto y ya bueno, hace años que lleva sus prácticas, pues cada interesado numerará correlativamente sus escritos, pues uno tiene que escribir, ¿no? Uno tiene que escribir en la parte superior, tengo que poner que este es mi escrito número 3, o mi número 4, número 6, número que sea. Cuando la demanda es el número 1, ¿ah? Cada numerará sus escritos. Escrito número 1, ¿ah? Esta es una ocurrencia. Porque la idea que tuvieron es que luego el juez se refiriera a los escritos, ¿no? Atención al escrito número 1, la atención al escrito del demandante, el escrito número 3 del demandado, de no sé cuánto, esa es la idea, ¿no? Para que luego fuera más fácil de ubicar. Esa es la ratio, ¿no? La ratio es un poco la idea de un cierto orden, ¿no? Se subrayará el pedido en la parte superior derecha. La parte superior derecha. Y ahí esto va relacionado, ¿no? Siempre para la ubicación de los escritos, para que el juez no se pierda, ¿no? El juez y la contraparte no se pierda
en el expediente escrito, ¿no? No se pierda. Hasta aquí todo, si ustedes ven, es todo lo que se busca es orden. O sea, la finalidad buscada es orden. 3 o 6. Si el escrito tiene... Sí, diga. Ricardo hace una pregunta. Profesora, ¿son las regulaciones de las formas de la demanda igual de estrictas en otros países, por ejemplo, en Europa? No. ¿O es un fenómeno único para nuestro país? Personalmente pienso que los requisitos de la demanda son algo excesivos y no contribuyen a la agilización y rapidez de los procesos. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es otro, ¿no? El problema es que los jueces se lo tomen a pecho. Que un juez que en realidad, bueno, vamos a decir el juez, ¿no? Considere que porque le falta el milímetro, le falta un milímetro para llegar a 3 centímetros, la demanda es defectuosa. O la demanda o el escrito en general es defectuoso. Sí, pues no respeta lo de acá, ¿no? Lo de acá, lo de los 3 centímetros, aparte de reproducir el papel sellado, pues es tiene por ratio que se pueda coser el escrito en el expediente, porque nosotros, no en todo el mundo se cose, en el Perú se cosen los escritos, se cosen, ¿no? Literalmente con un pabilo, ¿no? Se cosen y se pegan para que no se los roben, para que no se estoy empleando mal la palabra, para que no los sustraigan, ¿no? Para que no mutilen el expediente. Y entonces los 3 centímetros parecen necesarios para poder coser sin agarrar el texto. ¿No? Ese es el tema, ¿no? Es el tema. Esto no pasa en ningún otro país. Esto no pasa en ningún otro país. Pasaba en Bolivia. En Bolivia tenía un artículo parecido a este. No sé si es la fuente, porque es muy parecido. Son excesivos, por supuesto. Y son excesivos, ¿no? Hay que analizarlo en función del por qué se pide. O sea, cuál es su ratio, qué cosa está atrás, cuál es la finalidad buscada. Y eso lo voy a concluir después. Primero se los presento. Si el escrito tiene anexos, estos serán identificados con el número del escrito seguido de una letra. Miren esto. El problema es qué pasa si esto no se cumple. Luego tenemos el inciso 7, que como siempre lo digo, es lo más importante y que debería tener su propia autonomía, ¿no? Se usa el idioma castellano, salvo que la ley o el juez, a pedido de las partes, autoricen el uso del quechua o del aymara. En realidad este es un tema tan importante que debería tener su autonomía porque está dentro de lo que es el idioma del proceso, ¿no? Y el idioma es un instrumento de comunicación, ¿no? ¿Cómo nos entendemos? Por eso en un arbitraje, por ejemplo, en donde existe todas las libertades del mundo, se puede pactar cuál es su idioma. Y en los organismos internacionales, en los cortes internacionales, se establece cuáles son los idiomas oficiales. En la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, los 2 idiomas oficiales son el inglés y el francés, y las partes escogen si quieren actuar o en inglés o en francés. Por más que estemos nosotros sometidos, no podemos usar nuestro idioma, pues, ¿no? Vamos, yo quiero usar castellano. ¿Por qué? Porque mi idioma oficial es el castellano. Así lo dice mi constitución. Yo quiero entre la Corte de Justicia usarme el castellano. No, porque así son las reglas de juego, pero simplemente para entendernos, ¿no? Los 2 idiomas oficiales son esos. Y entonces, aquí estamos diciendo cuál es el idioma oficial, ¿no? Es el medio de comunicación. Por lo tanto, aquí no es un tema de protección de minorías, ni minorías lingüísticas, el derecho de usar su propio idioma. Los sujetos que tienen derecho, las partes, de usar su propio idioma, aparte, no solamente los testigos, todo, a usar su propio idioma, y lo que tendrían derecho es a usar su propio idioma en las actuaciones orales con la presencia de un intérprete si es necesario, ¿no? Y siempre será necesario porque
tiene que haber un idioma oficial. Aquí no es un tema, no es un tema de protección de minorías o mayorías lingüísticas, ¿no? Es simplemente establecer cuál es el idioma del proceso, pues vamos a usar este, ¿no? Y por lo tanto debería verse, tener esto la autonomía, y es muy importante. No hay que tomarlo demagógicamente, ¿no? Y llevarlo, porque también la autorización para el uso, aquí dice solo el quechua, la aymara, y deberían estar otras lenguas originarias, pues eso puede complicar el desarrollo ulterior, porque aquí el derecho es que la persona en las actuaciones orales, no por escrito, tiene derecho a usar su propio idioma, ¿no? Su propio idioma, con la presencia de otro autor, ¿no? Para que todos nos entendamos, ¿no? Cuando es por escrito, el acto no es expresión de su propio derecho, eso es un acto de comunicación que va con otro, hacia otro, ¿no? Es siempre hacia otro. Así es que, bueno, esto es la disposición más importante. ¿Por qué? Porque está en buena cuenta estableciendo cuál es el idioma oficial de los procesos civiles, ¿no? Que es el castellano. Y la salvedad, ¿no? La salvedad, eso está más o menos conforme, porque allí yo entiendo, ¿no? De hecho, que cuando es un acto del juez, tiene que ir dirigido, ¿no? Dirigido a las partes que quizás no son español hablante, ¿no? Muy bien, pero podría hacerse bilingüe, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo hace solo, por ejemplo, quechua o aymara o cualquier otra lengua, pues, y esa resolución viene impugnada, número uno, nadie que la otra parte también lo entienda, ¿no? Que la otra parte también lo entienda, porque aquí todos tienen que entenderse, porque este es un medio para la comunicación, el idioma es un medio sirve para entendernos, ¿no? Entonces, que el juez de apelación, por ejemplo, si se impugna y se va a otro juez, que ese también sea, ¿no? Que ese también sea, pues que pueda entender. Y en general, ¿no? Entonces, aquí es un tema de decidir cuál es el idioma del proceso y qué actuaciones pueden realizarse en el propio idioma. Y esto no solamente hablando de las lenguas del Perú, sino también de, por ejemplo, si alguien viene, ¿no? Que es un extranjero, que no habla castellano, pues él debería poder usar y tiene derecho a usar su propio idioma con la intervención en las actuaciones verbales, con la intervención de un intérprete. Ese es su derecho. Yo quiero hablar en mi idioma y con un intérprete. Y bueno, pero esto está ahí descontextualizado, ¿no? Como igualito que los centímetros, pues esto es algo demasiado importante, ¿no? Porque aquí está bien, estamos ante un acto escrito que debe ser entendible, ¿no? Pero lo del idioma merece ¿no? su propia regulación. Pero libre, o sea, una regulación libre de demagogias, ¿ah? Y de consagración de derechos, sí, de derechos, pero no para los actos escritos, que son actos que no son, o sea, que van dirigidos a otros, va dirigido al juez de primera, en el caso de la demanda va dirigido, el acto de parte va dirigido al juez y de carambola a la contraparte, ¿no? Que también tiene derecho a entenderla, ¿no? Tiene derecho. Entonces, ese es un tema de establecer cuál es el idioma de las comunicaciones. Punto. Todos son actos que se comunican. Y luego el 8 es en la misma línea, será clara, breve, precisa, dirigida al juez del proceso, ¿no? De todo acto de parte va dirigido al juez. Y de ser el caso, se da referencia al nombre de la resolución, escrito o anexo que se cite, ven, por eso pide los numeritos. Y el 9, si el anexo, ¿no? Dice, si el escrito contiene otros síes o fórmulas similares,
Esto deberán contener pedidos independientes del principal, ¿no? Aquí tenemos una terminología que castellano, es del viejo castellano, ¿no? El viejo castellano. A ver, ¿quién me dice qué cosa significa otro sí? A ver, chicos. A ver, ¿qué les viene a la mente? Es una expresión utilizada para añadir conceptos, artículos o apartados en un documento jurídico. Ya, pero ¿qué significa la palabra? ¿Qué significa otro sí? No se vaya al diccionario de la Real Academia, por favor, ¿ah? Así, ¿qué le viene a la mente? O sea, si yo digo otro sí, ¿qué les viene a la mente? Otro así. ¿Ah? Otro así. Otro así. ¿Y cómo un sinónimo? ¿Un sinónimo? Por algún motivo me viene a la cabeza algún tipo de barbarismo. Además. Un barbarismo. Barbarismo, bueno, es medio bárbaro, ¿eh? O sea, viene del castellano. Además. Hay quien ha puesto además, porque se ha ido al diccionario de la Real Academia. Ah, también. Efectivamente, otro sí es una expresión muy antigua que ya no se usa en el castellano moderno. No creo que ni siquiera en España lo usen. ¿Qué es sinónimo de además? De hecho, se usaba mucho en el castellano antiguo. Si ustedes revisan las partidas, está lleno de otros sí. Otros sí digo, dice Alfonso, ¿no? El rey Alfonso. Diciendo además, ¿no? Además. Pero yo creo que nadie lo usa en el lenguaje coloquial. Uno no se va a la bodega y dice, me da 1 litro de aceite, y otro sí, 1 kilo de azúcar, ¿no? Entonces, es sinónimo de además. En cambio, en portugués se ha mantenido, sí, también en el lenguaje coloquial. O sea, en el portugués se habla de otros sí, otros sí. Sí se sigue usando. Sí se sigue usando. Entonces, el tema de vetustez, digamos, de la terminología utilizada a nivel judicial, esto del otro sí. O sea, quedado solamente tiene un cierto significado solo en el mundo judicial, ¿no? En la terminología forense, en donde se usa esta fórmula, otro sí digo, ¿no? Que viene del pasado remoto, y otro sí digo, queriendo decir, además, ¿no? Además de lo que ya, ¿no? De lo que ya he pedido, por ejemplo, pido esto otro. Por eso es lo que dice, pido o téngase presente, es una parte, ¿no? Es una parte. Si el escrito contiene otros sí de sus formas similares, estos deben contener pedidos independientes. ¿No? Esa es la cosa que no necesariamente son pedidos, es una cosa que es al margen de lo ya dicho, ¿no? Eso es lo que significa. Pero aquí quería precisar que esto del otro sí, que se usa cotidianamente y lo que lo usamos reiteradamente, solo a nivel judicial, otro sí digo, ¿no? Primero otro sí digo, que le otorgo facultades generales de representación al abogado que suscribe el presente escrito. Segundo otro sí digo, ¿no? Y así, etcétera, etc., etc. Pero no se usa como debería usarse. Esto tampoco, ¿no? Porque como lo vamos a ver, el otro sí, que también se sigue usando en España, a nivel judicial, ¿no? Otro sí digo. Quiero una palabra bonita, debo decir. Bueno, forma parte del patrimonio cultural judicial, digamos, ¿no? Pero es una palabra que para el ciudadano común no significa nada. Para el que habla castellano normal, fuera de nuestro mundo, no significa absolutamente nada. Eso es un anacronismo lingüístico. Como tantos que hay a nivel judicial, porque el castellano judicial no ha evolucionado como el castellano extra, ¿no? El castellano normal hablado. Se han quedado muchas expresiones y la evolución del idioma parece no haber llegado, no ha llegado la H, por ejemplo, a nivel judicial, porque se sigue hablando de foja y no de hoja, y similares, ¿no?
Y entonces son expresiones que se explican culturalmente, ¿no? Dentro de la cultura judicial. Y que muchas veces los propios códigos tienden a perpetuar, ¿no? La foja, ¿no? Fojas. A fojas no sé cuántos. Fojas no sé cuántos. ¿Qué es eso? ¿Qué es una foja? Pues eso es lo que luego, con la evolución del idioma, pues se volvió la hoja, ¿no? Entró lo que era la F, ¿no? Fue sustituida por la H. Nuevamente, váyanse a leer las partidas que son del siglo XIII, ¿no? Ese es más o menos el castellano de la época, ¿no? Algunas cosas se han mantenido a lo largo de los siglos. Lo que ya nos revela la fuerza de la tradición a nivel judicial, ¿no? Eso es revelador en el lenguaje utilizado. Bueno, ¿qué es la idea de fondo del 130? La idea de fondo del 130 es que el escrito que se dirige al juez debe ser entendible. Es decir, que no debe ser, se puede entender porque no es un manchón, ¿no? No son unos garabatos, sino que tiene que ser entendible. Es la idea de fondo, es esto. La idea de fondo. Por eso dice, clara, breve, precisa, tiene que entenderse, o sea, que puede ser entendible por el cerebro humano. Y entonces, si algo es entendible, aunque esté escrito a mano, se puede entender, pues se ha logrado su finalidad. Si se ha escrito, no se ha respetado el cuadradito, el formatillo de 3 y 2, y igualito no se entiende, y no hay obstáculo para entender, pues entonces se ha logrado su finalidad. Si se ha redactado por ambos lados y no se ha corrido la tinta como pasaba con las máquinas de escribir, y se ha hecho con una linda impresora y se ha copiado se ha escrito por ambas caras, está muy bien, ¿no? Pues no, se puede entender, se puede leer, ¿no? Es un poco la idea, porque eso que no se entiende de la regulación de las nulidades, que el acto, pese a no a revestir la forma, aquí más que nunca, la forma prevista por la ley, ha logrado su finalidad, se convalida porque por el logro de su finalidad, pues se logra su finalidad. Aquí, ¿cuál es la finalidad de todas estas exigencias? Pues poder entender, que sea entendible por el juez y por el otro, ¿no? Por la contraparte, los que tienen que entender, ¿no? Un texto escrito, que sea entendible. Y no tiene que ser, pero sin embargo, el riesgo que uno se corre cuando tenemos estas cosas es que pasen cosas como estas que siguen pasando. Ahora habrá menos relevancia, me imagino. Ahora que se están introduciendo escaneadas, pero cuando no es en el expediente electrónico, todo esto debe desaparecer, porque el expediente electrónico, ¿qué me importa si va de cabo a rabo? Desde apenas, ¿no? Si yo por escrito, pues no tengo 2 centímetros, tengo 1, y en el otro lado tengo 1, porque quiero aprovechar toda la dimensión de la hoja, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? De la página, ¿no? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué importancia tiene un expediente electrónico? ¿No? Ninguna, los centímetros. Pero ahora que todavía se está introduciendo por la mesa de partes virtual escritos, ¿no? Pero luego, donde no hay expediente electrónico, que eso solamente funciona a nivel de los juzgados en Lima de la subespecialidad comercial, en donde hay expediente electrónico, en los juzgados laborales y en los juzgados contenciosos administrativos. En todo lo demás, el expediente no es electrónico y es siempre físico. Y entonces, aunque se presente electrónicamente, ¿no? Se presente en PDF, pues lo tienen que imprimir para hacer el expediente físico.
Entonces ahí todavía podría tener relevancia esto de los centímetros y de los espacios y no sé cuánto, estas tonterías. Pero la idea de fondo debería ser esa, ¿no? Debería ser que en tanto y en cuanto se entienda, no constituya un obstáculo para ser entendido, pues lo supera la vida, es decir, el logro de la finalidad supera cualquier defecto de orden formal. Y lo que no debería pasar es cosas como estas, porque cuando a uno le ponen un artículo como el 130, el riesgo que se corre es que el operador judicial pues se lo tome a pecho y se lo tome como si fuera algo que debe ser, y si no es, el escrito tiene defectos que deben ser subsanados y que no se subsanan simplemente con el logro de su finalidad, ¿no? Y pasan cosas como estas, que tienen algún tiempillo, pero que nada excluye que no pase hoy, mañana, pasado, etc. Se trataba de un escrito presentado, no era una demanda, pero puede pasar con una demanda, presentada por un tercerillo, era un tercero, era alguien que no era parte en ese momento y había planteado una instancia de intervención. Por eso es la resolución esta número 52, no estamos al comienzo, es de 20 años atrás, pero no ha cambiado nada, el 130 está tal cual. Y por recibir el escrito presentado por el señor y estando que el escrito que antecede no mantiene un espacio en blanco de cuanto menos 3 centímetros en su margen izquierdo, conforme lo exige el inciso 2 del 130, declaro inadmisible el escrito tal, concediéndole 3 días para subsanarlo, bajo apercibimiento de rechazarse el mismo. ¿Qué les parece? ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Mm? No, ¿sabe qué cosa significa? Imagínese que usted presenta una demanda y le dice, ¿sabe qué le falta? Le falta, yo tengo por acá, pero está a la espalda mía, una regla, ¿no? Le falta 1 milímetro. Le falta 1 milímetro, es quisquilloso. Dice, ¿y cómo subsano la ausencia de milímetros o de centímetros? ¿Cómo subsano? Porque ahí dice, sus 3 días para subsanarlo. ¿Cómo subsano, no? ¿Cómo subsano eso? Yo digo, ¿cómo subsanaría esto? Usted dilata el proceso, no, tortura la parte. ¿Cómo se subsana? Esto debería ser indiferente. ¿Cómo se subsana? Salvo que realmente pues se haya escrito de borde a borde, ¿no? De borde a borde, de borde a borde, que no era el caso. Entonces sí que yo perfectamente esto lo saqué de un expediente de la Universidad de Lima, del Banco de Expedientes. Me habían pedido el informe, que hiciera un informe si el expediente valía la pena para ser sustentado, para que fuera objeto de estudio. Y entonces, me lo encontré, lo escaneé en una parte que era una fotocopia y estaba el escrito. Porque el escrito lo cosieron en definitiva luego, no se subsanó. No se subsanó al pobre tercero que había tocado la puerta, no me acuerdo por qué, no lo dejaron pasar, le cerraron la puerta en la cara. Ese es el riesgo que uno se corre. Si uno presenta la demanda, que a uno le declara inadmisible para que subsane, por falta de centímetros, me parece pues, para llorar. Es para llorar, para llorar. Yo conozco pues, a este muchacho, ya no es un muchacho, ¿no? En ese momento era un muchachito, que era el secretario, y cuando yo me lo encontré, estaba de compañero mío. Me encontré la resolución, estaba de compañero mío en el 2009, en la maestría de la Católica, y se lo mandé y le llamé la atención, le dije, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo puede hacer eso? Y entonces él me dijo, ay, pero es que si no, no... ¿Ah? No, porque yo sabía que él había sido, porque lo había dicho, secretario, y ya no era secretario, estaba dedicándose a otras cosas, y entonces le dije, ¡ay! No digo los nombres, pues ahí está el apellido nomás. ¿Cómo hace eso? Me dice, no, lo que pasa es que tiene que haber los centímetros para poder coser. Así le dije, ¿sabe cómo se subsana eso? Con masking tape. Le pone un poquito más y lo cose. Lo cose.
No torture al prójimo así. O si no tiene masking tape, pero yo tengo masking tape, eso es una herramienta fundamental en una casa. Con eso arreglo todo. Pues tienen eso que usan ellos, porque se usa a nivel judicial, tienen goma, que ni siquiera es goma, ¿no? Tienen engrudo, hacen un engrudo ahí, y con eso pegan los expedientes, pues usted por ahí tendrá un papel de eso que ya no usa, le corta un pedacito y le pega lo que falta para que pueda coserlo y no tortura la parte, ¿no? Si es que fuera necesario, porque en este caso ni siquiera era necesario, porque estaba cosido de tal manera, ¿no? De tal manera que se leía perfectamente lo que el escrito, o sea, no se comía parte del texto. Así que era absolutamente indiferente, absolutamente indiferente. Pero esta disposición, su presencia hace que puedan pasar cosas como estas, cosas que no deben pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque en materia procesal, y eso es lo que no se internaliza, los defectos, sobre todo de forma, sobre todo, porque este es un principio creado para superar cosas como estas de los franceses, pero que lo empezaron, pero lo desarrollaron legislativamente los italianos en el Código de 1865, que los defectos de forma se curan solitos si logran su finalidad. Es decir, yo empleo una forma que no encaja con la prevista por la ley, pero si igualmente el acto logra su finalidad, entonces el acto es válido, ¿no? Es válido. Y en este caso, esto se ha puesto para que se entienda. ¿Se entiende? Se entiende. Bien, ¿qué me importa si tiene menos centímetros por un lado o por el otro, si no está con la doble espacio? ¿Qué me importa, no? ¿Qué me importa? ¿Qué tan trascendente es la sumilla del pedido? ¿Qué tan? No, con eso no ha sido muy... Además todo lo pone por defecto. ¿Qué tan trascendente es eso? Para que el acto logre su finalidad. Igualmente logra su finalidad. La tema aquí, ¿para qué está establecido? Para que se entienda. ¿Se entiende? Sí. Ya. Está superado. Esto, en cambio, es muy importante, ¿no? De hecho, en el proyecto se está cambiando esta parte, pero no del todo satisfactoriamente. El artículo subsiguiente, ¿no? Es el 131, este es el 130-131, dice, los escritos serán firmados. Ahí debería parar. Los escritos deben ser firmados, ¿ah? Pero luego agrega debajo de la fecha, pensé que él estuviera estableciendo el lugar. Serán firmados debajo de la fecha. En realidad, lo que aquí se está prescribiendo, y es lo importante, que todo escrito judicial, escrito dirigido, ¿no? Escrito de parte debe ser firmado, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque la firma en un escrito, en un acto escrito, es lo que establece la autoría, ¿no? O sea, un escrito no firmado es un escrito, aunque indique quién lo está haciendo, eso es un escrito sin autor. O sea, un acto escrito sin firma es un acto sin autor. Y eso de debajo de la fecha está a indicar que donde, en realidad está diciendo dónde, pero no porque esté prescribiendo la fecha, sino está indicando al final. Al final. O sea, tiene que firmarse al final, no al comienzo, ¿no? Al final. ¿Por qué? Esto no está establecido por ningún lado, porque nosotros no tenemos la regulación, ¿no? Hay ordenamientos como el italiano que lo establece, en calce al final, ¿no? No hay necesidad de firmar al margen, no hay necesidad, o sea, no está diciendo debajo de la fecha. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo al final, ¿no? Cerrando el escrito tiene que ir la firma. ¿Por qué? Esto tiene sentido, esto es la firma manuscrita. ¿Por qué? Porque cuando uno firma manualmente, al final está dándole la autoría de todo lo que le antecede. Si después de la firma hay otro texto, eso ya no tiene autor. No tiene autor. O sea,
La firma al final, ¿no? Al final implica el reconocimiento de autoría, la asunción de la autoría del texto escrito. Por eso es importante. Y eso es insustituible. Esto sí es un elemento esencial. ¿Por qué? Porque nos permite establecer la autoría, ¿no? Y la autoría del documento. ¿Se necesita ser firmado? Necesita ser firmado, sí. Porque si no tendríamos un acto anónimo, aunque indique quién es, ¿no? Lo que no está firmado no se puede atribuir a nadie, Eso no significa que no sea subsanable, ¿ah? Pero digamos, mientras se mantenga así, no tiene autor. Escrito no firmado es escrito anónimo, y eso es lo relevante. Esto es en el texto original del código, ¿no? Los escritos serán firmados debajo de la fecha, al decir debajo de la fecha porque está partiendo de la idea que todo escrito dirigido al juez tiene la estructura de la solicitud que ustedes conocen, que eso no está establecido por ningún lado tampoco. La solicitud, a diferencia de la carta, ¿no? La fecha en una solicitud está al final, ¿no? Mientras que en la carta está al comienzo. Entonces, en ambos, la firma va al final, pero por eso dice debajo de la fecha, porque todo escrito dirigido al juez tiene la estructura de una solicitud, o sea, se dirige al destinatario, señor juez, no se identifica, pone la fecha y cierra con la firma. Pero este 131 debería ser la firma, ¿no? Debe regularse en la temática de la firma. Es siempre dentro del plano de la firma manuscrita, porque cuando esto se hace, pues ni se sabía que existía la posibilidad de la firma electrónica, todavía no había salido la ley, ¿no? De firma digital. Entonces estamos hablando de la firma manuscrita. Si la parte o tercero legitimado, que no vamos a hablar de él, el sujeto, ¿no? El que firma, porque estamos ante los actos de parte, no sabe firmar, pondrá su huella digital, la que será certificada por la auxiliar jurisdiccional. Ok, no sabe firmar. Estamos hablando del sujeto que no sabe firmar. Ok. O sea, pudiendo firmar, no sabe hacerlo, y entonces eso tiene un subrogado que es la puesta de la huella digital, que no basta por sí sola, sino que tiene que ser certificada por el auxiliar jurisdiccional. O sea, debería ocurrir en su presencia como paso previo para la presentación del escrito. Pero ¿qué pasa con el que no puede firmar? No puede ser la firma manuscrita. Eso es algo omitido por el código, imperdonable, ¿no? En tiempos de exaltación, ¿no? De la superación de los problemas. ¿Ah? Claro, pero él sí, yo creo que él sí firma, porque se pone estas cosas, ¿no? Y estos ganchos, y yo creo que sí, porque hace de todo, ¿no? Hace de todo. Pero lo que sí no puede es poner la huella digital, porque no tiene. O sea, personas que no podrían firmar porque tienen una discapacidad que les impide, ¿no? Una discapacidad en las extremidades que les impide hacerlo. Entonces, esto tiene que tener una solución, lo tiene la ley del notariado, que es la firma ruego, que es otro que firma por él. Porque incluso hay personas que no podrían, que no saben firmar, podría ser las dos cosas, no sabe firmar porque son analfabetos, ya todo el mundo en el Perú le firma, todos saben firmar en el Perú, no hay analfabeto en el Perú, es muy raro, ¿no? Más bien, es muy raro que no tenga una firma, ¿no? Eso sí sabe, por lo menos eso sí sabe. Pero digamos que no puede poner, no, digamos, se da la doble circunstancia, no puede poner, no puede firmar porque no sabe firmar, y no puede poner la huella porque casi como mi dedo está tan gastado, ¿no? Hay tanta cosa que hago que ya no sale nada, sale de todo, menos mi huella digital. Entonces sale un manchón. Entonces está tan desgastado, tenemos tan desgastada la piel que no se puede poner la huella. Yo tengo un temor con mi dedo,
¿Qué se hace en esos casos? No puede poner la huella. O simplemente no puede poner la huella porque no tiene extremidades, ¿no? ¿Qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Pues lo han dejado en blanco y eso en realidad tendría que llenarse esta laguna y tendría que, no sé hasta qué punto se puede aplicar por analogía lo que dice la ley de notariado o lo que se hace a nivel notarial, ¿no? Debería ser igual, que firma un tercero, ¿no? Un tercero por el sujeto, para establecer la autoría, ¿no? O sea, firmo por otro. Se llama firma, tradicionalmente se le llama la firma a ruego. Y esto es lo que debería haber, ¿no? Hay elecciones que vayan a estar en instituciones y miembros de mesa y de claro, 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 esa está en la normativa electoral, ¿no? Y claro, las personas mayores, ¿no? Mayores todavía, pero inclusive, o sea, o tienen grandes dificultades para firmar, ¿no? Hay personas que pueden ser analfabetas, pero cada vez hay menos, e incluso entre los analfabetos, si hay algo que sí saben es firmar, ¿no? Sí saben. Mi mamá, que tiene 92 años, puede firmar, pero cuando fuimos a vacunarla, ya le dije, va, que ponga la huella, porque le tiene gran dificultad en firmar, ¿no? Gran dificultad. Entonces ya le pusieron la huella, pero ahí eso es cosa muy, 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 muy deformalizada, ¿no? Pero digamos, aquí tendría para las firmas físicas. Todo esto se supera con la firma electrónica, ¿no? Con la firma electrónica. O sea, el futuro, que es que todo esto tiene que desaparecer, ¿no? Toda esta cosa, va a ser la firma electrónica, que es un algoritmo. Y ahí se supera incluso ¿dónde? Cuando para el expediente judicial electrónico, ¿qué es eso, Fernando? Ah, una levantada de mano. Sí, profesora Leonardo levantó la mano. No sé si Sí. puedo. Adelante, Leonardo. Tengo entendido que la firma electrónica no es la misma que la firma digital, porque más o menos he estado viendo unos casos en los cuales, o sea, parece bastante burocrático el pedir una firma digital, porque para conseguir una firma digital, en primer lugar, es bastante complicado, lo tiene que emitir una entidad, digamos, Autorizada por autorizada, Indecop. ¿no? Claro, ¿no? Entonces, para conseguir eso es bastante, como que engorroso, ¿no? No sé si es lo mismo la digital que la electrónica, esa era mi pregunta. No, yo estoy hablando de la firma, no sé cómo se llama, digital, la oficial, la de la ley de firma digital. Porque hay algunos que dicen, firma electrónica, es la escaneada y pegada, ¿no? Eso no es firma digital. Eso ahorita lo están aceptando, porque todavía no estamos en condiciones de usar la firma digital conforme a la ley de firma digital, que es un algoritmo, ¿no? Pero no considera, como le digo, más engorroso, como que más burocrático, decir así, pedir una firma que por sí es como que complicado conseguir. No, lo que hay es simplificar eso, el acceso. Todos los documentos de San Marcos están con firma digital, todas las sentencias salen ya con firma digital, todas las resoluciones judiciales. Lo que hay es que hay que hacer más accesible, porque en realidad no solamente RENIEC lo otorga, pero digamos, no sé qué, yo por ejemplo todavía no he sacado mi DNI electrónico, ¿no? Entonces deberíamos tener, eso es tema tecnológico y de difusión. O sea, actualmente para el expediente judicial electrónico se puede usar la firma esa de la ley, la firma digital, y eso no va a ir al final, eso va al comienzo, donde la pone, ¿no? Donde la pone en el PDF, donde la pone pues el programa que se utiliza para colocar la firma digital, ¿no? Que no es una firma, sino es una numeración.
es una certificación de que eso ha sido puesto por quien tiene las claves, ¿no? Por quien tiene los algoritmos, que es aquel, ¿no? Aquel al que le han generado pues la entidad que se encarga de esto, pues le ha generado sus algoritmos, sus números ahí para generar la firma, ¿no? Que no es firma, pues, es un número, es una certificación de autenticidad del sujeto en base a quien posea, ¿no? Posea esta información para generarlo. Entonces ahí desaparece esto que va al final, puede estar en cualquier punto, digamos, del documento, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con los documentos de San Marcos, que a veces pues va ahí al fondo, va arriba, va en algún lugar, o en las resoluciones judiciales, ¿no? Que no es la firma tradicional, que va a la firma, ¿no? En consecuencia, esto es algo que cambiará cuando generalicemos, es un tema que está ligado a la tecnología, materia documental. Pero en el entretanto, y más allá de la emergencia, porque ahora estamos un poquito aceptando la firma escaneada, ¿no? La firma escaneada, uno la pone ahí, la pega, ¿no? La pega al PDF o la pega al Word y luego lo vuelve PDF, etcétera. Eso se acepta por ahora, pero digamos, hay que generalizar. Usted dice es engorroso, hay que no hacer engorroso. El futuro es la firma digital. Y eso va a eliminarnos, ¿no? Va a eliminarnos todos los problemas para firmar. O sea, eso lo puede tener pues un discapacitado también, ¿no? Porque puede firmar digitalmente. Bueno, por eso digo, en el entretanto tenemos este tema, pero a lo que yo voy es que la firma es algo importante, porque la firma debe estar, la tradicional, la firma manuscrita, lo ahora provisional por la emergencia, que es pues que uno firma entre comillas, porque lo que hace es pegar la firma al escrito. Esa no es una firma, pero está en el sitio al final, ¿no? No ofrece ninguna garantía de seguridad. Ay, no, yo tengo un pánico, a mí me da un pánico eso, porque yo tengo una firma, ¿no? Así escaneadita, y la pongo siempre la misma, pero cuando mando el PDF, para otras cosas, ¿no? Mando el PDF, se lo puede copiar cualquiera, y después me lo puede usar. ¿Ah? Lo puede usar. Por eso los certificados del taller, yo le dije, no, yo no lo firmo. Entonces le dije, lo firmo en tanto y en cuanto luego se vuelva, o sea, del PDF pasamos a un formato de imagen. Entonces, cuando es formato de imagen, ya no se puede copiar. Se podrá copiar, ¿no? No, pero ya no es lo mismo, pues ya pierde, ¿no? Pierde resolución, ¿no? En cambio, para cualquier escrito de esto donde uno lo vuelve, lo pega en el Word y luego lo vuelve PDF, ahí se queda como un cuadradito, ¡tic! Lo hace copia y hace, no puede hacer lo que quiera. Eso no ofrece absolutamente ninguna seguridad de ser auténtico. Ninguna. Cosa que no pasa con la firma digital, porque la firma digital, bueno, en buena cuenta queda, tiene un margen de no autenticidad, pero significa que alguien está suplantando en la generación con los códigos respectivos, ¿no? Entonces, eso siempre habrá un margen de posibilidad de suplantación. Pero no tanto como esto que estamos haciendo ahora. Pero esto es por emergencia, pues esto es emergencia. En la emergencia todo vale, casi todo vale. Pero regresando a la normalidad y hasta que no generalicemos el uso de las tecnologías de la firma digital, la firma manuscrita es indispensable para darle autoría al acto, ¿no? De qué se trate. Y entre ellos nuestra demanda. Vamos a la demanda, ¿no? Vamos a la demanda. Hoy tenemos que hacer pausa, ¿no? Fernando.
Hacemos una pausita. Sí. Aunque hemos comenzado muy tarde hoy día, hablando de cosas ajenas. Entonces vamos a parar.